unos minutos antes de las 6 de la mañana en Venezuela, 7 de la mañana acá, aparecieron. Y ya ahí empieza la primera confusión. No se sabe bien si dentro de la base militar de La Carlota, un importante centro aéreo en Caracas, cerca de Caracas, o fuera, en las afueras. Aparecieron Juan Guaidó con Leopoldo López, que supuestamente estaba cumpliendo una condena de 14 años en prisión domiciliaria. Ajá. Pero aparecieron ellos dos con un grupo de militares que habrían ayudado a que Leopoldo López evadiera su arresto domiciliario y saliera en libertad. O sea, lo liberaron. Vamos a compartir ese momento. Efectivamente. Vamos a compartir lo que decía Guaidó. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental. Bueno, las palabras muy breves, ¿no? De Juan Guaidó haciendo un llamado a que la gente saliera a la calle, a que hoy era el día. Y a partir de ahí empezó el vértigo de este día, el vértigo de hoy. ¿Cómo? Hizo un enorme llamado a los venezolanos diciendo, vengan a acompañarnos a la base aérea de La Carlota, que desde acá vamos a dar comienzo al tramo final de la Operación Libertad. Es decir, vamos a poner en marcha el gobierno de transición y sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Lo lograron? Ya llevan varias horas de lo que sería un alzamiento militar y la verdad que no hay ninguna señal de que estén cerca de hacerlo. ¿Qué militares trabajan con Guaidó? Bueno, esa es la pregunta que en este momento nadie puede responder con muchísima precisión. ¿Por qué? Supuestamente esta mañana se hablaban de unos 70 militares. Sí. Que el propio Guaidó dijo que entre ellos había generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, o sea, una oficialidad alta, que era un poco lo que le faltaba a la oposición hasta ahora, estar rodeada de oficiales importantes de las Fuerzas Armadas. Bien, supuestamente, según Guaidó, habrían finalmente la oposición llegado a esa etapa. Sí. Pero ese poder hoy no se vislumbró, en lo que va del día no se ha vislumbrado ese poder de desplazamiento y de movilización de semejantes oficiales. Algunos policías, y esto llamó la atención, se los veía con alguna cinta azul. Así se identifican los que hoy ya se llaman militares rebeldes o los desertores. Los que apoyan a Guaidó. Claro, los rebeldes el chavismo los llama desertores porque dice que han dejado las Fuerzas Armadas. Bien, las Fuerzas Armadas bolivarianas que siguen respondiendo a Nicolás Maduro hace aproximadamente una hora, su jefe, un personaje poderosísimo, casi tanto al nivel de Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que este levantamiento, al cual describió como mediocre, había sido finalmente derrotado, dijo. Ahora bien, lo habrían derrotado, pero la movilización en la calle de la oposición sigue, y también sigue la represión. Hay un detalle, Vivi, no es la movilización que esperaba Juan Guaidó. Y eso puede terminar siendo, eso y el apoyo militar son los dos elementos esenciales que van a determinar cómo finaliza hoy la embestida opositora. No es lo que esperaba, porque y fundamentalmente cuál es el futuro de Juan Guaidó, Leopoldo López y Nicolás Maduro. ¿Por qué decís que no es lo que porque llamaron, pero hay muchísima apatía en la calle. La verdad que la movilización dista mucho de lo que ha sido otras movilizaciones de este año de la oposición, y ni hablar de otros años. Porque evidentemente hay un hartazgo generalizado entre los venezolanos. Y hay otra cosa fundamental, exponen su vida y nada cambia. Exactamente, hace 15 años que los venezolanos están marchando contra el chavismo y nada cambia. El tema es que esto es como un círculo vicioso. Esta apatía hace, efectivamente, que nada vaya a cambiar después de hoy. Que probablemente termine siendo el día más importante en lo que va del gobierno autoproclamado de Juan Guaidó. ¿Será importante para bien de Guaidó? ¿Será importante para mal de Guaidó? Todavía no lo podemos decir. Inés, esta imagen es tremenda, ¿no? La de las tanquetas, sí, tremenda. Pasando arriba de la gente. Bueno, pero eso te habla de la falta de escrúpulos del gobierno de Nicolás Maduro. No tienen ningún miramiento con el trato de sus propios ciudadanos. Porque los oficiales o suboficiales que manejan esas tanquetas muy probablemente sean los vecinos de quienes están en la calle. Es tremendo. Es como una lucha de... A ver, ellos creen que no están en la misma situación, pero sí están en la misma situación. Claro, es una guerra civil incipiente. Claro. Sí. Que no está desatada porque el manejo de las armas... ¿Cómo?
una de las tanquetas prendía fuego, no sé. No, A puede ver. ser que se vea humo. No, son los... No es fuego, no es fuego. No es fuego. Ah, Es una guerra civil en ciernes. Imagínate con el odio que se tratan los unos de los otros. Tenés uno de los elementos civiles, uno de los elementos que alimentan una guerra civil. El otro, que es fundamental y que por ahí aún no está desatado, es el uso masivo de las armas de fuego. Por ahora el monopolio lo tiene el gobierno e indirectamente los grupos paramilitares que se ha ocupado Nicolás Maduro de ir formando y alimentando desde que es presidente en 2013. ahora, ¿el resto de los países puede ser algún día como hoy? Porque nosotros hoy con la producción nos cansábamos de repasar tweets de presidentes o vicepresidentes que dan todo su apoyo a Venezuela. Mira, tenés la diplomacia Pero- pública, que es lo que hoy se manifestó en, digamos, en un aluvión de declaraciones, y también tenés la diplomacia, la verdadera diplomacia, que es la que se gesta detrás en el backstage de la vida política internacional, y es donde realmente se encausan la solución de los problemas o el empeoramiento de los problemas. Claro. Bien, esta diplomacia pública hoy básicamente fue muy cautelosa. Por supuesto, los gobiernos aliados de Nicolás Maduro, Rusia, Cuba, Bolivia, salieron a criticar, a denunciar el levantamiento rebelde y a llamar a esta oposición radicalizada, como lo denominó el propio Vladimir Putin, a dejar las calles y dejar en pie el gobierno de Maduro. Eso por un lado. Ahora bien, todos los países aliados, dentro del grupo de países aliados a Juan Guaidó y a la oposición venezolana, hubo, te diría, diferentes reacciones. Por un lado tenés la del Grupo de Lima, que reaccionó con muchísima alarma. Hoy el propio canciller Fori, el canciller argentino... Sí, recién veíamos su tweet. Exacto. Dijo, bueno, estamos haciendo lo que está sucediendo en muchísima alerta y llamamos a la calma, pero, por supuesto, defendemos la legitimidad de la presidencia de Guaidó. Sí. Fue un poco, eso sí lo dijeron todos. Pero hay algunos que trataron de llamar a la calma y hay otros que fueron bastante, se mostraron bastante dispuestos a decir, bueno, si pasa algo, que no pase nada grave, porque vamos a actuar nosotros. Por ejemplo, fue el tuit de John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald ¿Qué sería Trump. que pase algo grave, digamos, en este contexto en donde todo En es el gravísimo? contexto de hoy, que le pase algo a la vida de Juan Guaidó y Leopoldo López. Ah, En el contexto eso de- sería algo sí, grave de verdad. Claramente ese Después es te el voy a preguntar mensaje. por esta especie de blackout del cual hablan, en donde la gente no tiene acceso a Twitter, a Google, a Facebook. O... Bueno, te diré que Venezuela vive un blackout desde hace varios meses con su tremendo. crónica falta de energía eléctrica. Pero no quiere que se enteren de Sí, cómo lo el de mundo hoy habla fue de eso o de que hoy cerró el grifo del acceso a ciertas redes sociales y a Google, sobre todo. YouTube, WhatsApp, Google tuvieron un acceso muy restringido. Nosotros nos costó un montón mantener la comunicación con nuestro corresponsal en Venezuela, Daniel Imposible. Lozano, porque verdaderamente es muy difícil. Eso es una acción concertada hoy del gobierno de Nicolás Claro. Maduro, pero acordémonos, Vivi, que desde hace 2 meses Venezuela vive una situación absolutamente desesperante de falta de energía eléctrica que lleva no solo a la paralización de la vida económica, sino también a la falta de lo más básico para la salud: agua potable y sistema sanitario. Leopoldo López hoy, después de ser liberado, decía lo siguiente, y ahora Inés nos va a contar en detalle quién es este hombre que durante los últimos años estuvo cumpliendo arresto domiciliario. Que van a ser parte, como todo el mundo libre, del proceso de liberación y del proceso de rescate de nuestro país. Porque hoy Venezuela está hundida en la miseria, por una política fallida que hoy el pueblo está muy claro que tiene que cambiar. Y este es un proceso que nosotros estamos convencidos que es irreversible. El pueblo, con su Fuerza Armada, vamos a lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Las declaraciones de Leopoldo López. ¿Quién es Leopoldo López, Inés? A ver. Bueno, Leopoldo López fue hasta enero de este año el político más importante de la oposición venezolana.
un rol que ejercía desde la prisión domiciliaria, a la cual fue sentenciado, condenado por el gobierno, por la justicia que responde al gobierno de Nicolás Maduro por una serie de cargos, entre los que se encuentra sedición, traición a la patria. Desde 2014 está básicamente bajo control del gobierno de Nicolás Maduro. Él fue un poco el estandarte de la movilización opositora contra Nicolás Maduro a partir de la asunción de Nicolás Maduro en 2013 como presidente. Y también fue la cara de la parte más extrema o más endurecida de la oposición. Había una parte más moderada, una ala más moderada, que era la que conducía a Enrique Capriles, también candidato a presidente, en 2013 contra Maduro. Leopoldo López muchas veces se lo acusó dentro de la propia oposición o por supuesto el chavismo de querer ejecutar un golpe contra Nicolás Maduro. Y eso fue un poco lo que ayudó al chavismo a construir la acusación contra López para efectivamente meterlo en prisión domiciliaria y anular su influencia política. Pero aún desde prisión, él se tomó el trabajo, la prisión domiciliaria desde su casa, se tomó el trabajo de ir formando a Juan Guaidó, que ya era un líder estudiantil bastante reconocido, de mucho peso en la oposición venezolana, pero lo formó como un líder con muchísima proyección. Por eso se dice que hoy es el padre político de Juan Guaidó, a quien le cedió este rol simbólico de político más importante de Venezuela hoy. Esta imagen también es muy llamativa, ¿no? Después de la liberación, López caminando como en una autopista, ahí lo vemos, con Guaidó. Ahí están en la autopista que se llama algo así como el nudo de Altamira, que es la autopista que está frente a la base militar, base aérea de La Carlota, y es desde donde ellos supuestamente gestaron esta convocatoria a los venezolanos para que se les sumaran. Y ahí vemos las cintas azules que mencionábamos, exactamente, ¿no? Ellos en el brazo, hay otros policías que la tienen como una especie de barbijos también azules. Te diría que la liberación de Leopoldo López fue el elemento más sorprendente del día y lo que más ayudó a catapultar, al menos durante la mañana, esta ofensiva opositora como una ofensiva con muchísimas posibilidades de llegar a un destino que era el buscado por Juan Guaidó, es decir, la remoción de Nicolás Maduro, la liberación de Leopoldo López. Pero a medida que fueron transcurriendo las horas, se fue desinflando esa posibilidad. ¿Por qué? Ante la aparente inercia de la gente y sobre todo de los militares. La Carlota, base militar, ¿a cuánto está de Miraflores? No, está en las afueras de Caracas y Miraflores está más en el centro, ponele unos cuantos kilómetros. Es la ciudad, pero está a unos cuantos kilómetros. Está más la alejado. base aérea de La Carlota tiene bastante poder simbólico, bastante influencia histórica reciente en Venezuela, porque desde allí partió Chávez en su asonada, su golpe contra Carlos Andrés Pérez en 1992, el 4 de febrero, si mal no recuerdo, en 1992, un golpe que fracasó y por el cual Chávez terminó en prisión, empezó desde ahí a construir su carrera política y terminó 7 años después gobernando Venezuela. Ahora, si no pasa nada, Inés, después de un día como hoy, en donde Guaidó ya no sabe cómo hacer para decirle a la gente salgan a la calle porque el día es hoy, no podemos esperar más, y después lo de aquel fin de semana, ¿te acordás? ¿Qué fue, febrero? El 23 de febrero, un mes después de asumir. ¿No? La pregunta del millón, Vivi. Yo sinceramente no puedo responderla porque no puedo hacer futurología. Sinceramente yo creo que hoy un poco lo que todos pensamos cuando vimos cómo evolucionaban las primeras 2 o 3 horas del día, el primer capítulo de este vértigo de hoy. Dije, acá se está jugando todo por el todo, Guaidó. Si esta jugada le sale mal, si esta movida termina en un jaque mate para él, es jaque mate para siempre. Y lo que pasa es que cada vez y lo otro que creo que ya lo hablamos varias veces, Nicolás Maduro se fortalece enormemente cada vez que fracasa una de estas oleadas opositoras, ¿no? Estos ciclos de ofensiva oposición, que ya hemos visto varios, claro. Exactamente. Estos son, mira, esta es una imagen en vivo, Inés, los alrededores de La Carlota. Esto es los alrededores de la base de La Carlota, sí. Pero esto está pasando ahora. Y esto pasa ahora, con lo que ves es falta gente. Totalmente. No hay movilización. Hay cierto sector de la oposición que en este momento, mira, se lo ve bastante ralo a todo, ¿no? Exacto.
hay cierto sector de la oposición que dice, bueno, la gran movilización que había sido convocada para mañana, apostemos a llegar mañana con millones de personas. Mañana es feriado también en Venezuela, Sí. entonces apuestan a que la movilización sea mañana. Pero necesitaban que fuera hoy. Hoy y mañana, pero necesitaban Sí, que fuera hoy. que Y siguiera. acá habla de que a Juan Guaidó, por cualquiera sea la razón, sea porque la apatía, sea por el miedo, sea por la incertidumbre que están sufriendo hoy los venezolanos, a Juan Guaidó se le está acabando rápidamente el crédito. Ahora, claro, lo que pasa es que es tan fácil hablar desde este lugar. Imagínate, sí. No. Acá que vivimos bastante bien en comparación con ellos. Es tan fácil decir, pero el día era hoy, es hoy, ¿por qué la gente no sale? Los que están en desacuerdo con la política de Maduro. Bueno, pero muchas veces salieron y algunos no volvieron. Y sobre Exactamente. todo muy jóvenes. Sí. ¿No? Te diría que con cada ciclo, lo que hablábamos, cada ciclo de ofensiva opositora hay cientos, por lo menos 100 muertos. El último hubo casi 200, que fue el año pasado. Y mientras tanto, Maduro convocando a defender el Palacio de Miraflores. Esto decía, miren. La situación es de tranquilidad absoluta en toda Venezuela, incluido Caracas, para que tú veas. Para que tú veas, la única situación irregular que puede existir es en el distribuidor de Altamira, no en la Carlota. La Carlota no ha sido tocada absolutamente para nada. Distribuidor de Altamira, un grupo de personas que están allí, ellos dicen que vienen para el Palacio de Miraflores. Bueno, aquí estamos ya reuniéndonos en el pueblo para nosotros defender el Palacio del Pueblo, el palacio que Hugo Chávez le entregó al pueblo en revolución. Bueno, el gobierno, Maduro, Diosdado Cabello, haciendo este llamado, ¿no? O hablando de un intento de golpe de Estado. Vos nos decías al comienzo, Inés, ¿quiénes apoyan a Guaidó hoy? ¿Y quiénes apoyan a Maduro? No, Maduro tiene creciente, su base de apoyo es increíblemente creciente, pero tiene todavía un 15% de aprobación su gobierno, aunque no lo creas. Mucho, en este contexto sobre todo en las mucho. condiciones de vida que Claro. están sufriendo hoy los venezolanos. ¿Quiénes son? Son probablemente las capas de menores ingresos que viven de los escasísimos subsidios y sobre todo muy magros y mal distribuidos que tiene hoy el gobierno venezolano. Y, por supuesto, una buena porción de los empleados públicos y familiares de ellos y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son muy numerosas en Venezuela. Eso por un lado. De todas maneras, el chavismo también perdió la calle. Hoy veíamos que no está muy segura la oposición de tener el poder de la calle hoy, pero el chavismo la perdió hace mucho. Ahora bien, perdió la calle porque las condiciones de vida de los venezolanos son paupérrimas, pero sigue teniendo la llave de oro en la solución de esta crisis, que es el apoyo de los militares. Claro. Ahora, Evo Morales, por ejemplo, sigue brindándole su apoyo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso- Bueno, ahí hay una comunión ideológica que no se quiebra Claro, fácilmente, lógico. obviamente. Están del mismo lado y piensan muy similar. Y... Sí, piensan muy similar y tienen un enemigo común que es Estados Unidos. O en apariencia un enemigo común, otro que es Brasil, que fíjate vos que ahí Evo es un poquito más pragmático que Nicolás Maduro. Lo que pasa es que hoy Nicolás Maduro no se puede dar el lujo de ser pragmático porque se le desarma absolutamente todo. Evo, si bien tiene toda una retórica muy construida contra el que sería quien está en las antípodas ideológicas suyas en la región, Jair Bolsonaro, tiene una relación de necesidad económica fundamental con Brasil por la exportación, por los contratos de gas. Bolsonaro se reunió, hoy se iba a reunir con su vicepresidente, ¿no? Como Bravo, sí. Sí. Ujú. ¿Se reunieron? ¿Se sabe Se eso? reunieron y los dos fueron bastante asertivos respecto de lo que esperan en la resolución de esta crisis, que es que Juan Guaidó termine siendo el presidente de transición de Venezuela. Ah, eso confirmaron. Un poco el plan de Juan Guaidó, creo que lo dijo esta mañana, era decir, bueno, nosotros desplazamos a Nicolás Maduro y ya empezamos a trabajar en la convocatoria a elecciones para erigirnos como un presidente, como un gobierno de transición, no un gobierno final. Vamos a hacer un gobierno de transición, que es lo que él siempre prometió. Mientras hablamos con Inés, le vamos mostrando, bueno, parte de lo que iba sucediendo, declaraciones de esta mañana, pero también imágenes en vivo
de lo que está sucediendo ahora, que por algunos momentos se ve como una situación bastante calma, pero por otros todo lo contrario, Inés, ¿no? Se ven corridas intensas. Sí, claro, depende en dónde te encuentre la situación en las calles de Caracas. Mucha gente con la cara tapada. Exacto, sí. Eso también, viste, los de cara tapada muchas veces son de la oposición y muchas veces responden los que ves en moto. Por lo general, los colectivos, que son estos grupos armados del chavismo, sin una denominación oficial, porque son grupos parapoliciales, básicamente, se movilizan en moto con la cara tapada y son un poco los que van alimentando la violencia en lo que ellos llaman las guarimbas, que serían estos encuentros de gente en las calles. La situación es realmente caótica, pero por otro lado, bueno, cuando comenzábamos en el día de hoy yo pensaba lo mismo que Inés, digo, bueno, hoy es el día, hoy algo tiene que pasar, hoy Guaidó efectivamente va a recibir el apoyo que tanto espera. ¿Sabemos a dónde se encuentra él ahora? Supuestamente estaba en la plaza de Altamira, que es ahí cerca de la base aérea La Carlota, pero esto fue hace un par de horas. ¿Y qué puede pasar con López, digo? Los dos están juntos, están ¿Y va a seguir custodiados. libre? Sí, ahora sí, estará así. No te digo en la clandestinidad, porque supuestamente para la oposición la sentencia es ilegítima, entonces no está en la clandestinidad, sino finalmente recuperó su libertad. Pero seguramente se movilizará con Juan Guaidó, que tiene un operativo de seguridad que es propio de un presidente que vive agobiado por amenazas. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Forí, está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Viviana e Inés, lo escuchamos. ¿Cómo está usted? Gusto escucharlo. Gracias por el contacto. Bueno, la verdad es que preocupados, ¿no? Viendo estas imágenes tan tristes de quizá el peor día en lo que va del año en las calles de Venezuela. Decididamente es un tema que todos seguimos con gran atención, particularmente desde hoy en la madrugada. Primero que nada,